El silencio que siguió a los aplausos fue más ensordecedor que cualquier abucheo imaginable, y en medio de ese vacío Amaia Montero sintió que algo dentro de ella se quebraba otra vez, justo cuando pensaba que por fin estaba recomponiéndose. Su regreso había sido anunciado como un renacer, como la vuelta de una voz que marcó a toda una generación, como el reencuentro con una etapa dorada que parecía dormida pero no muerta. Sin embargo, detrás de los focos, de los flashes y de los titulares emocionados, la realidad tenía un peso mucho más crudo, más frágil, más humano. Y ahora, en privado, lejos del escenario, la palabra que más se repetía en su entorno era devastada. No era solo el cansancio físico. No era únicamente la presión mediática. Era la sensación de que el retorno, ese regreso tan esperado, había abierto heridas que aún no estaban cerradas del todo. Cuando aceptó volver a ponerse frente al público, lo hizo convencida de que estaba preparada. Había atravesado momentos muy difíciles en los últimos años, etapas de silencio, de introspección, de lucha interna que apenas trascendieron más allá de rumores y especulaciones. Se habló de su salud, de su ánimo, de su estabilidad. Se habló demasiado. Pero pocas veces se comprendió realmente lo que implica reconstruirse cuando se ha tocado fondo. La idea de reencontrarse con el legado de La Oreja de Van Gogh no era solo una cuestión profesional, era profundamente emocional. Cada canción estaba ligada a recuerdos, a etapas de juventud, a triunfos compartidos y también a despedidas dolorosas. Volver a ese universo significaba revivir una historia que nunca terminó del todo en el imaginario colectivo. Para el público aquello era una fantasía cumplida. Para ella, era un salto al vacío. Los primeros ensayos estuvieron cargados de una emoción casi eléctrica. Las notas conocidas flotaban en el aire como si el tiempo no hubiera pasado. Los técnicos, los músicos, el equipo entero compartían esa mezcla de nostalgia y expectación. Había risas nerviosas, abrazos largos, silencios cargados de significado. Amaia intentaba concentrarse en lo esencial, la música. Respirar, cantar, sentir. Pero en cada pausa, cuando la sala quedaba en silencio, aparecían los pensamientos que no se pueden apagar con un acorde. La presión era inmensa. Las redes sociales ardían con opiniones enfrentadas incluso antes del primer concierto. Algunos celebraban la vuelta como un acontecimiento histórico, otros cuestionaban si era el momento adecuado, si ella estaba realmente preparada, si aquello era una decisión artística o una estrategia emocional. Ese ruido externo constante y a veces cruel, se filtraba inevitablemente. Por mucho que intentara blindarse, por mucho que su entorno tratara de protegerla, las palabras duelen cuando llegan en el momento justo en que uno está intentando sostenerse. En el primer concierto de la gira, cuando salió al escenario y escuchó el rugido del público, hubo un instante en que todo pareció encajar. La energía era real, el cariño también. Cantó con el alma abierta, con la voz temblando por momentos, pero firme en su intención. Las lágrimas no fueron solo suyas, en las primeras filas había rostros emocionados, personas que crecieron con esas canciones y que ahora sentían que cerraban un círculo. Fue una noche intensa, casi catártica. Pero al terminar, en el camerino, el cansancio la golpeó con una fuerza inesperada. No era solo agotamiento físico. Era una sensación de exposición total, como si hubiera dejado al descubierto cada cicatriz. Las luces del escenario son cálidas, pero también implacables. Amplifican la emoción, pero también la vulnerabilidad. Esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, vio en su reflejo algo que la inquietó, la duda. Los días siguientes estuvieron marcados por una montaña rusa emocional. Cada concierto tenía momentos mágicos, instantes en los que la música lo llenaba todo y parecía que cualquier temor era absurdo. Pero también había otros, pequeños y silenciosos, en los que la inseguridad asomaba sin avisar. Una nota que no salía perfecta. Un comentario en prensa cuestionando su estado. Un vídeo viral analizando su expresión en un gesto detenido. En la era de la hiperexposición, cada detalle se convierte en juicio público. Su entorno comenzó a notar que algo no iba bien. Las conversaciones en privado se alargaban. Las noches se hacían más pesadas. Dormir se volvió complicado. El cuerpo responde cuando la mente está al límite, y ella lo sabía. No era la primera vez que sentía esa señal de alarma interna. Había aprendido, a base de golpes, que ignorarla solo conduce al colapso.
La palabra cancelar empezó a flotar en el aire como un fantasma indeseado. Nadie quería pronunciarla en voz alta al principio. Era impensable detener una gira tan esperada, con entradas vendidas, compromisos adquiridos, expectativas altísimas. Pero también era impensable arriesgar la salud, volver a un punto oscuro del que tanto costó salir. La pregunta ya no era solo profesional, era vital. En reuniones discretas, lejos de las cámaras, se habló de alternativas. Reducir fechas. Espaciar conciertos. Ajustar repertorios. Introducir pausas más largas. Cada opción era analizada con lupa, no solo desde la logística, sino desde el impacto emocional que tendría. Amaya escuchaba, participaba, pero en el fondo sabía que la decisión final debía nacer de ella. Nadie más podía sentir lo que ella sentía al subir al escenario. Lo que más le dolía era la sensación de fallar. Fallar al público que la esperaba. Fallar a quienes confiaron en su regreso. Fallarse a sí misma. La cultura del espectáculo es exigente y a veces implacable. Parece que el artista debe estar siempre listo, siempre fuerte, siempre agradecido. Pero detrás del micrófono hay una persona con límites, con miedos, con días buenos y malos. Hubo una noche especialmente difícil. Tras un concierto intenso, recibió un mensaje que la dejó helada. No era el primero crítico, pero llegó en un momento de especial fragilidad. Hablaba de su voz, de su aspecto, de si estaba a la altura. Esa frase se clavó como una espina. ¿A la altura de qué? ¿De una versión pasada de sí misma? ¿De una expectativa congelada en el tiempo? La comparación constante con su propio pasado se convirtió en una carga pesada. Recordó entonces los años iniciales, cuando todo parecía fluir con naturalidad. El éxito llegó rápido, casi vertiginoso. Canciones que se convirtieron en himnos, giras multitudinarias, premios, entrevistas, viajes. Era joven, estaba rodeada de un equipo sólido, y el futuro parecía infinito. Pero también hubo tensiones, decisiones difíciles, despedidas. La salida del grupo fue un punto de inflexión que marcó su trayectoria y su vida personal. Volver a ese universo, aunque fuera de otra manera, removía todo aquello. No se puede regresar a un lugar simbólico sin que los recuerdos despierten. Y algunos recuerdos, por muy hermosos que sean, también traen consigo dolor. La nostalgia tiene dos caras, la luminosa y la que pesa. Mientras tanto, la maquinaria mediática seguía girando. Cada gesto era analizado. Cada declaración interpretada. Los rumores sobre una posible cancelación comenzaron a circular incluso antes de que hubiera una decisión tomada. Eso añadía una presión adicional, la de desmentir o confirmar algo que aún estaba en proceso interno. En casa, en la intimidad, buscaba refugio en lo sencillo. Conversaciones honestas, momentos de silencio, música sin público. Allí, sin focos, recordaba por qué empezó a cantar. No fue por la fama ni por los titulares. Fue por una necesidad casi visceral de expresar lo que no sabía decir de otro modo. Esa esencia seguía intacta, pero estaba cubierta por capas de exigencia externa. El dilema era cruel, continuar y arriesgarse a desbordarse, o parar y enfrentarse a la decepción ajena. Ninguna opción era fácil. Ambas implicaban pérdidas. Pero también ambas podían ser, de algún modo, un acto de coherencia. Su equipo médico fue claro en sus recomendaciones. Escuchar el cuerpo. No forzar. Priorizar la estabilidad. No se trataba solo de la voz, sino del equilibrio emocional. El estrés prolongado deja huellas profundas, y volver a una dinámica de gira intensa puede reactivar patrones que parecían superados. Ella lo sabía. Lo había vivido. La palabra devastada no era un titular exagerado, era una descripción íntima de cómo se sentía en ciertos momentos. No todo el tiempo, no en cada segundo, pero sí lo suficiente como para encender las alarmas. Había días luminosos, llenos de gratitud. Pero también noches de lágrimas silenciosas, de preguntas sin respuesta.
Uno de los momentos más duros fue hablar con algunos fans en un encuentro cercano. La miraban con una mezcla de amor y expectativa. Le contaban lo que sus canciones significaron en momentos difíciles de sus vidas. Esa conexión era real y poderosa. Pero también reforzaba el peso de la responsabilidad. Sentía que no podía fallarles, que debía estar fuerte por ellos. Sin embargo, nadie puede sostenerse solo por la fuerza del deber. La posibilidad de cancelar la gira no significaba renunciar para siempre. Podía ser una pausa, un ajuste, una forma de proteger el futuro. Pero el miedo a que se interpretara como un fracaso estaba ahí. La industria no siempre es comprensiva con las pausas. A veces olvida que los artistas no son productos sino personas. En una conversación especialmente honesta con su círculo más cercano, expresó algo que llevaba tiempo guardando: no quiero volver a perderme a mí misma por intentar estar a la altura de una imagen. Esa frase marcó un antes y un después en la discusión. Porque el núcleo del conflicto no era la gira en sí, sino el riesgo de desdibujarse otra vez. Las decisiones importantes suelen tomarse en silencio, lejos del ruido. Y en ese silencio comenzó a valorar qué significaba realmente el éxito. ¿Era llenar estadios? ¿Era recibir elogios unánimes? ¿O era poder subir a un escenario con paz interior? La respuesta no era sencilla, pero apuntaba hacia algo más profundo que las cifras. Mientras los rumores crecían, ella intentaba mantenerse centrada. Cada concierto pendiente era un compromiso que quería honrar, pero también un desafío emocional. En algunos momentos, la energía del público actuaba como un bálsamo. En otros, el aplauso se sentía lejano, como si estuviera detrás de un cristal. Había aprendido que la fortaleza no siempre consiste en resistir, sino en saber cuándo detenerse. Y esa lección, dolorosamente adquirida, estaba ahora sobre la mesa. Cancelar no sería una derrota, sino quizá una declaración de límites. Pero asumirlo públicamente requería valentía. Las conversaciones con la banda eran respetuosas y comprensivas. Había un deseo común de que todo saliera bien, pero también una conciencia compartida de que la salud es irrenunciable. Nadie quería repetir errores del pasado, forzar situaciones que luego se pagan caro. En medio de todo, la música seguía siendo el refugio. En ensayos más íntimos, sin presión, encontraba momentos de verdad pura. Allí recordaba que, más allá de cualquier gira, su relación con la música es personal e intransferible. Esa relación no depende de calendarios ni contratos. La devastación no es un estado permanente, es una ola que sube y baja. Pero cuando la ola es alta, cuesta respirar. Y en esos momentos, la prioridad es no ahogarse. La decisión final sobre la gira aún no estaba escrita, pero el proceso ya estaba dejando una enseñanza clara: no se puede construir un regreso sólido si los cimientos internos tiemblan. Quizá el mayor aprendizaje de todo este proceso sea que el éxito más valioso es el que no se ve en titulares. Es el que permite decir hasta aquí sin sentir culpa. Es el que prioriza la vida sobre el espectáculo. Amaya sabe que su historia con la música no se resume en una gira, por importante que sea. Su trayectoria es más amplia, más compleja, más humana. Y mientras el futuro inmediato se define entre conversaciones, reflexiones y decisiones difíciles, hay algo que permanece: la conciencia de que cada paso debe darse desde la honestidad. Si la gira continúa, será porque siente que puede sostenerla sin romperse. Si se cancela, será porque entendió que cuidarse también es un acto de amor hacia quienes la escuchan. El público, en su mayoría, quiere verla bien. Quizá esa sea la verdad más simple y más olvidada en medio del ruido.
Porque detrás de cada canción hay una mujer que ha aprendido, a veces a la fuerza, que ninguna ovación compensa perderse a sí misma. Y en esa encrucijada, entre el escenario y el silencio, está tomando una decisión que no solo afectará a una gira, sino a la manera en que quiere vivir su propia historia a partir de ahora.